Bien, amigos y amigas, nosotros seguimos en el empeño de enterarlos y enterarnos de la forma de ganar la indulgencia plenaria en el Año Santo. Nosotros todavía no hemos concretado el lugar y momentos para ganarla en Medellín, porque la curia arzobispal está en vacaciones y no sabemos a qué horas pues habilitan la catedral fuera del horario de las misas, porque suponemos que pues se va a tener horarios especiales durante el día, claro. o a lo menos, o pensaríamos nosotros que todo el día estaría abierta la catedral. Vamos a verlo. Y como el programa se escucha en varios lugares del departamento de Colombia y aún del exterior, pues sí podemos decir que estén pendientes de sus propias arquidiócesis o diócesis, en donde los obispos tienen autonomía para habilitar otros puntos y allí poder ganar la indulgencia plenaria. Camilo, sigamos con el tema porque es de vital importancia. Es maravilloso este tema. Vamos a ir al grano hoy, concreto, con lo que nos dice la Penitenciaría Apostólica al respecto de cómo ganar la indulgencia jubilar, proclamada y concedida por el Romano Pontífice en la bula Spes No Confundit, ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces, claramente el texto nos dice en un inicio, en concatenación, o sea, unido al texto de San Pablo VI. Pablo VI en la norma número 7 del año 1967, el primero del mes de noviembre del año 67, donde aclara, actualiza todo lo que tiene que ver con las indulgencias, dice que para ganar la indulgencia plenaria, hoy estamos en el año 67 y hasta hoy estamos en vigor con esa norma. Para ganar la indulgencia plenaria se requiere la ejecución de la obra enriquecida con la indulgencia. Esa obra enriquecida con la indulgencia la vamos a aclarar ahora. ¿Cuál es? Y el cumplimiento de 3 condiciones. Las 3 condiciones que rigen para ganar cualquier indulgencia son, primero, confesión sacramental; segundo, comunión eucarística; tercera, la oración por las intenciones del Romano Pontífice. Y además de eso, se pide que el fiel excluya todo afecto al pecado, inclusive venial. Claro. Entonces aquí, más que las exigencias, son unos tips de vida espiritual para practicar la virtud y alejarse del pecado. Es decir, Camilo, la condición para ganar la indulgencia plenaria fundamentalmente no ha cambiado ni siquiera en los siglos. Ha cambiado la oportunidad, la obra enriquecida. La obra enriquecida, sí. Los lugares, ajá, o sea, el detalle. Enfermos, reclusos, en fin. Pero diríamos, a ver, el comportamiento espiritual de la indulgencia no ha cambiado. El ejercicio espiritual es el mismo. Confesión, comunión. Confesión, comunión, oración por el Papa. Oración por el Papa. Y la exclusión de todo afecto al pecado. Desapego absoluto al pecado. Al pecado. Que eso está también muy unido a lo que es la confesión. Si yo salgo de la confesión y no tengo una exclusión del pecado, inclusive el venial, pues claro, hice mal la confesión. Sí, unido en cuanto que la confesión ordinariamente, pues se sale el penitente con el perdón de los pecados, pero no gana la indulgencia como tal. No. Pero sí, se obtiene el perdón de los pecados. Si hay contrición. Si hay contrición. Claro. Es que aún si se confiesa con reservas, voy a ver si puedo, y si puedo, vuelvo a pecar, eso no es así. No, si se confiesa y no hay contrición, no hay perdón de la culpa. No hay perdón. Y si tiene contrición y no hay confesión, puede haber perdón de la culpa. Correcto. Entonces, hablamos de la obra enriquecida. Sin embargo, como prevalece la caridad, dice el Papa Pablo VI, digamos en continuidad con lo que enseña la tradición. Si falta esta completa disposición y no se cumplen las condiciones, o sea, confesión, comunión y oración por el Papa, salvo lo prescrito en la norma 11 para los impedidos, la indulgencia será solamente parcial.
Claro, porque el que está impedido, enfermo, que no puede confesarse ese día, etcétera. Pero miren la norma 8 que dice también, muy bonito, sigue la caridad yendo en un primer paso adelante. Dice la norma 8, año 1967. Las tres condiciones, confesión, comunión y oración por el Papa, pueden cumplirse algunos días antes o después de la ejecución de la obra prescrita. En este caso hay peregrinación, hay visita a los enfermos, a los adultos mayores, etcétera. Entonces, miren qué bonito, la iglesia hasta esa gabela nos da esa oportunidad. Norma 8, esas tres condiciones pueden cumplirse algunos días antes o después de la ejecución de la obra prescrita. Sin embargo, ahí viene el lado maternal de la iglesia, es conveniente, miren cómo todo es maternal. O sea, usted puede hacerlo unos días antes o unos días después, pero lo conveniente es que haga todo el ejercicio completo. Entonces dice el texto, es conveniente que la comunión y la oración por las intenciones del sumo pontífice se realicen el mismo día en que se haga la obra. Bueno, vamos a aclarar esto. Vamos con un caso concreto. Con un caso concreto. Sí. Una persona puede presentarse a ganar la indulgencia. Orlando se fue a ganar la indulgencia a la Catedral Metropolitana. Y se hizo la obra prescrita. Se oró por el Papa, se oró un rato ante el Santísimo. O sea, peregrinó hasta la catedral. Peregriné. No teniendo que haberme confesado ese día ni aún comulgar. Pero estaba confesado. Pero está, claro, no. Está en estado de gracia. Sí. Pero de todas formas, entendiendo esto, si alguna dificultad hubo para obtener... Para comulgar, por ejemplo, ese día. Estando porque confesado. no hubo misa. No Por ejemplo, misa. si no hubo misa en la catedral, yo llegué tipo, bueno, no sé, la misa era de 5 y yo llegué a las 6:30. O supongamos que una persona, pues a ver, simplemente no podía ir a misa ese día, pero se presentó al lugar, Peregrinó. peregrinó y estando confesado en gracia de Dios. Es que, a ver, es que si no se está en gracia de Dios... No tiene como ganarle el indulgencia. Pues, claro, no, ni la oración en ningún... No tiene sentido presentarse a ganar la indulgencia. Es pues un pecador como es uno, puede orar y Dios en su misericordia atiende esa oración, pero no va a tener esa oración la validez para, diría uno, pues quedar exonerado. Beneficiarse, está claro. en pecado. Uh-huh. Es una atrición, eso pues no es una contrición, es una atrición. Así es, tal cual. Bueno, pero entonces, de todas formas, lo que querés decir, Camilo, ahí, y es una condescendencia muy bonita de la Iglesia, si no pudiste comulgar o no pudiste confesarse, eso sí, estando en gracia de Dios, poder ganarla unos 8 días antes o unos 8 días después. Claro, porque es que la confesión, Orlando, en la confesión yo tengo que tener la intención, por lo menos, de ofrecer esa confesión para ganar las indulgencias. Entonces, lo que yo puedo hacer es un ejercicio permanente. Si yo tengo la costumbre de confesarme cada 15 días, cada mes, cada que yo me confiese, lo hago con esa intención de ganar las indulgencias plenarias. Entonces, sí, esa claro. confesión me va a servir para ganar varias indulgencias plenarias. Esto es muy conveniente, Camilo, muy ventajoso para quienes tienen la santa costumbre de la confesión periódica frecuente, claro. Y la comunión frecuente. Para quienes no la tienen, sí es muy importante pues valerse de esta reglamentación. Bueno, entonces está claro. Si yo me quiero ganar una indulgencia, debo confesarme sacramentalmente, comulgar eucarísticamente. Oye, porque no es comunión espiritual, no, es eucarística. Es eucarística. Y la oración por las intenciones del Romano Pontífice, además de excluir todo afecto al pecado. Lo cual quiere decir comulgar sustancialmente. Ahí está, sí. En las especies. En las especies. Entonces, la norma 8, ¿qué me va a decir? Que esas tres condiciones se pueden cumplir algunos días antes o después de la ejecución de la obra prescrita. Ahorita vamos a detallar cuáles nos pide el Papa para este jubileo. Sin embargo, lado maternal de la Iglesia, es conveniente que la comunión y la oración por las intenciones del Sumo Pontífice se realicen el mismo día en que se haga la obra. Muy conveniente, extraordinario. O sea que yo puedo comulgar, si voy a ganar la indulgencia en la catedral, puede ser que después yo vaya a misa a mi parroquia, me gané la indulgencia, porque comulgué en ese día, no tengo que comulgar en el lugar prescrito. No, eso también natural. ¿Está bien?
Bueno, hay otro elemento. Bueno, eso está muy claro, pero a pesar de la claridad con que estás exponiendo, repitámoslo. Soy un empleado, soy un trabajador. Acostumbro ir a misa por la noche en mi parroquia. En mi parroquia no gano la indulgencia. Pasé por la catedral Pasó antes a la catedral, antes de ir a la misa. antes. Sí. O en la mañana. O en la mañana. Sí. Entonces, oré por el Papa con la intención de la indulgencia, leí un ratico la Biblia o medité un ratico y por la noche voy a la misa a mi parroquia Ganó y comulgo. indulgencia. Gano la indulgencia. Ganó la indulgencia porque es muy claro aquí. Es conveniente que la comunión y la oración por las intenciones del sumo pontífice se realicen el mismo día en que se haga la obra. No dice ni Fabuloso. antes ni después, el Fabuloso. mismo día, de sola sombra. Y la norma 9 nos va a decir, con una sola confesión sacramental se pueden ganar muchas indulgencias plenarias. Vea qué bonito. En cambio, con una sola comunión eucarística, esa que Orlando comulgó Se gana una. al final del día, y con una sola oración por las intenciones del sumo pontífice, solamente se puede ganar una indulgencia Una plena. indulgencia. Que para este caso de nuestra Ajá. indulgencia jubilar va a tener una excepción, porque se puede ganar hasta 2 veces al día. Hasta 2 veces al día. Y la segunda ofreciéndola en sufragio por las almas del purgatorio. Eso lo vamos a explicar ahora. Sí, ¿Cierto? claro, Yo claro. creo que hasta ahí está claro. Hasta ahí hay claridad. Pero entonces, ¿qué tengo que rezar? ¿Un rosario por el Papa? No, aquí nos lo dice la norma 10. Oído. La norma 10 de las indulgencias de 1967 del Papa San Pablo VI nos dice, la condición de orar por las intenciones del sumo pontífice se cumple plenamente recitando un Padre Nuestro y una Ave María por sus Claro. intenciones. Claro. Aunque cada fiel puede rezar otra oración, según su devoción y su piedad por el romano pontífice. La liturgia de las horas puede orar según su condición personal un rato, leer la Biblia, Ahí está. estar orando por Con la iglesia. espíritu de oración. Con Ahí está. es correcto. Son unos matices muy bonitos Sí. que aquí no hay una cuadraticie, ¿cierto? No hay una... No. La iglesia es sumamente benigna, exigente, pero benigna y condescendiente también con las debilidades que tiene el alma humana. Claro, Bueno, claro. vamos entonces a las obras prescritas. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el jubileo durante el 2025 para que podamos ganar la indulgencia, además de hacer todo lo que ahora comentamos en la norma 8, 9 y 10? Dice entonces, primero, en las sagradas peregrinaciones, los fieles peregrinos de esperanza, porque estamos muy enfocados en este jubileo, Año en de la la virtud de la esperanza, podrán conseguir la indulgencia jubilar concedida por el Santo Padre si emprenden una pía peregrinación. Una peregrinación piadosa. piadosa, no ir a O sea, turistear. es que yo no me voy de vacaciones a Roma. No. Yo me voy en actitud de peregrinación. Claro. Entonces, ¿a dónde? Va a aclarar entonces el texto. Hacia cualquier lugar sagrado jubilar, participando devotamente en la Santa Misa, en la misa ritual, en la liturgia de las horas. Qué bonito, aquí le pone también a uno unos horarios, o sea, lo que normalmente en las catedrales se reza, la liturgia de las horas, etc. Bueno, en Roma, en al menos una de las 4 basílicas papales mayores. Ya la recordó Orlando en nuestro programa anterior. Tenemos la San Pedro en el Vaticano, la principal, pues de la Madre, el Santísimo Salvador en Laterano, ¿no? San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Eso en Roma. Después en Tierra Santa nos vamos a encontrar con al menos una de las 3 basílicas que sean visitadas. O sea, si yo ya hice peregrinación a la Tierra Santa, pues obviamente puedo llegar a cualquiera de estas 3, que es la del Santo Sepulcro, la de la Natividad o de la Anunciación. ¿Está bien? Y después, ya esto es más universal, yo no pude ir a Roma en la Tierra Santa, pues entonces me dice el siguiente punto. En la iglesia catedral, o sea, todas las iglesias catedrales de la Iglesia Católica en el mundo, le es concedida la gracia de que al ser visitada se recibe la indulgencia plenaria. Entiéndase bien algo, Camilo Andrés. En el común de las personas está el confundir una catedral con la iglesia parroquial. No. La catedral es la cátedra del obispo. Es el templo donde el obispo despacha de manera oficial. Entonces, las diócesis
solo tienen una catedral, por excepción, como en diócesis de un gran territorio, el caso está aquí en el oriente antioqueño. Hay 2 catedrales, un solo espíritu, un solo obispo, Río Negro y Sonsón. Por eso se dice diócesis de Sonsón Río Negro. Entonces los que están en Oriente o el visitante puede ganar la indulgencia en la catedral De Sonsón. de Sonsón o O en en la la de catedral de Río Negro. Ah, porque la extensión geográfica es muy grande, ¿cierto? Muy Para grande. facilitar a los fieles que puedan Sí, asistir a la claro. iglesia madre. Claro, Listo, entonces tenemos que en todas las catedrales podemos ganar la indulgencia plenaria, peregrinando a todas las catedrales. claro. Y hay otras iglesias y lugares sagrados designados por el ordinario del lugar, o sea, el obispo o el arzobispo, que estaremos contándoles aquí en un próximo programa con detalle cómo Claro. quedó en Medellín y en algunas Claro. otras ciudades principales. Sí, Aquí entonces cada uno de los obispos va a tener en cuenta las necesidades de los fieles. Esto pues esto no lo dicta ni lo predica el Papa directamente, esto lo define cada ordinario del lugar, que quiere decir la autoridad local, que es el obispo o el arzobispo. vamos a poner un ejemplo. No que actualmente sea así, porque no conocemos, pero lo vamos a conocer, de acuerdo con el dictamen de nuestro obispo, en Medellín, lugar en el cual se origina este programa. Un ejemplo nomás. No es así, pero lo vamos a saber en poquísimos días si es así o no. La estrella. La estrella es un santuario dedicado a Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Puede suceder que el obispo habilite la estrella por ser un santuario como un lugar en el cual se pudiese ganar la indulgencia. Sí, porque yo creo que aquí en el documento, ahora más adelante lo vamos a ver, pero yo creo que quedó claro desde el mismo decreto que todos los santuarios marianos son lugares jubilares. Ah, pero eso está extraordinario. Sigamos a ver entonces qué nos dice. Es que están todas las facilidades del mundo. Todas. Nos quedan cinco minuticos. Miren, pues entonces estamos en que todas las catedrales, ¿cierto? Eso quedó claro. Y ahí viene entonces, en el segundo punto, las visitas o las peregrinaciones, las visitas piadosas que se hacen a lugares sagrados. Entonces nos dice el texto, también se puede ganar indulgencia plenaria si individualmente o en grupo se visita algún lugar jubilar, oído, durante un periodo de tiempo adecuado. Miren cómo la iglesia nos dice 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, su conciencia se lo dice. Durante un tiempo adecuado y realiza adoración eucarística y meditación, concluyendo con el Padre Nuestro y la profesión de fe en cualquier forma legítima, e invocaciones a María, Madre de Dios, para que este año santo todos puedan experimentar la cercanía de la más afectuosa de las madres que nunca abandona a sus hijos, como bien dice el documento del Papa. A ver, entonces, ¿cuál es esa condición? Sí. Yo voy, la catedral aquí en Medellín es seguro que es un lugar claro. para conceder en la peregrinación, catedral. siendo la catedral, se concede la indulgencia plenaria. Entonces, yo no participé de la Santa Misa, pero llegué piadosamente en peregrinación y realicé devotamente, oído, devotamente, por un tiempo adecuado, adoración eucarística y meditación. Yo diría, me atrevo a dejar aquí en los micrófonos que por lo menos una media hora. Ya. O alrededor de una media hora. Es un tiempo, digamos, prudente. Más puede ser, menos. Claro. A cada uno se lo dicta la conciencia. El documento no dice. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Adoración eucarística y meditación. Y debo concluir con el Padre Nuestro, la profesión de fe, o sea, un credo. Y aquí dice, en cualquier forma legítima, pues cualquiera de las versiones que hay del credo. ¿no? Claro. Niceno-constantinopolitano, el credo de los apóstoles, el credo. E invocaciones a María, Madre. Entonces yo termino con María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, unas pequeñas oraciones o unas Ave Marías a la Santísima Virgen. Exacto. Listo, me gané la indulgencia plenaria. Claro. Entonces, ¿sí ves la novedad? ¿Por qué dice el grupo? ¿Por qué dice? Claro, porque la iglesia siempre estimula que en familia, en grupos apostólicos, en parroquia se vaya y se peregrine. Entonces eso quiere decir que el párroco perfectamente, seguramente aquí en Medellín, lo van a hacer muchos párrocos de nuestras 370 y tantas parroquias que van a decir, vamos a organizar tal día una peregrinación a la catedral y todo el mundo se une y se encuentran en un lugar tal y caminan un poquito para llegar en peregrinación a la catedral aquí en Medellín, en fin. O un movimiento apostólico, que tenemos este movimiento de
eh, eh, de misioneros o los misioneritos de Fátima, tenemos la infancia misionera, tenemos, Claro, no sé, devotos de Medjugorje, o en fin, claro, claro, cualquier claro. grupo para estimular esa vida como familia. A ver, y también mm, hay otros lugares sagrados que también se pueden visitar con las mismas condiciones. ¿Cuáles son esos lugares? En Roma, la Basílica de la Santa Cruz, la Basílica de San Lorenzo, la Basílica de San La Sebastián, Basílica de la Santa Cruz, paréntesis, Santa es Croce. aquella que tiene la escalera, No, es otra. Santa Croce. No, no, no. Ay, la de la Bueno, eso no Santa. es fundamental. Sí, Dale. bueno, se me va, pero Sí. el Santuario del Divino Amor, la Iglesia de Santo Espíritu Insacia, la Iglesia de San Pablo, la Trifontana, lugar donde fue martirizado Las Pablo, Tres Fuentes. las catacumbas cristianas, las iglesias de Claro. los caminos jubilares dedicadas respectivamente a tal. Bueno, ahí están O todos sea, los. no solo en las catedrales, Es sino impresionante. en lugares especiales. Las iglesias dedicadas a las mujeres patronas de Europa. O sea, ponga ahí Ah, todas las mujeres doctoras de la iglesia y todas las que son patronas no siendo doctoras de la iglesia en Europa entero. O sea, hay cantidad de iglesias, no solo las catedrales. Las iglesias, a ver, bueno, y hay otras dedicadas a las doctoras de la iglesia. Santa María sopra Minerva, Santa Brígida en Campiofiori, Santa María de la Santa Vittoria, Catalina de Siena. Iglesia de Trinidad del Monte, Santa Cecilia en el Trastevere, o sea, pasando el Tíber, Trastevere, más allá del Ajá. Tíber, la Basílica de San Agustín en Campo Marcio. Y, oído, rapidito, vamos a ver estos otros que tienen concesión. Basílicas Pontificias de la Virgen de Loreto, la Virgen de Pompeya, la de San Antonio de Padua, cualquier basílica menor, iglesia con catedral, santuarios marianos. Oído, los santuarios marianos en el mundo entero, siendo visitados en espíritu de peregrinación, recibe indulgencia plenaria. Aquí Podría está. suceder, pero eso lo sabremos más adelante. Podría suceder que la Basílica de la Candelaria estuviese habilitada en Medellín. No lo sabemos. Es basílica menor. Es Basílica Cualquier menor. basílica menor, está aquí en el documento. Mire, no. O sea, seguro, segurísimo en Medellín es la Catedral Metropolitana del Parque Bolívar y Nuestra Señora de la Candelaria, que es basílica menor. Bueno, el que no quiera es porque no quiere. Y los santuarios marianos, o sea, estamos llenos de lugares. Así que a peregrinar por el año jubilar y a ganar Sí. la indulgencia plenaria para librarnos de la pena temporal debida al pecado. A salvar este mundo.